Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Bendiga, Señor, el estudio de su palabra. Bendiga a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en esta hora. Padre, que el Espíritu Santo guíe y dirija este estudio. En su mano santa nos entregamos, Señor, para que se cumpla su voluntad. En esta hora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y dentro de esa serie seguimos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 48. Y estamos enfocados en San Juan 14, versículo 6, donde Jesús dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Yo soy el camino. Estamos trabajando con la frase, yo soy el camino. Y antes de entrar en los detalles de la palabra camino, ya hemos visto que ese camino se refiere, como dice Juan 1:51, a la escalera de Jacob, de Génesis capítulo 28, versículo 12. El sueño que tuvo Jacob, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y se extendía hasta el cielo, y en la escalera los ángeles subían y bajaban. Al final de la escalera estaba Dios en su trono. Ahora Cristo viene en Juan 1:51 nos dice que Él es el camino, que verían a los ángeles subir y descender sobre Él. Nos está diciendo, la escalera que ustedes vieron de Jacob, esa escalera soy yo. Estoy uniendo la tierra con el cielo. Estoy uniendo al hombre con Dios. Y es interesante, estamos solo poniendo la mesa para este estudio. Será interesante cuando estudiemos el significado de la palabra unigénito, donde en una persona se une Dios y el hombre. Y esa persona es Jesús. ¿Cómo se ha unido tanto la humanidad con Dios que hasta ahora la naturaleza humana glorificada está unida con la divinidad? Qué hermosura que en Cristo estamos más unidos con Dios que de cualquier otra manera. Qué interesante que de la vastísima creación de todo el universo, nosotros, los de este pequeñito planeta, tenemos un hermano mayor sentado en su trono, allá arriba en el reino celestial. Qué tonto hemos sido al descuidar, al dejar de lado aprender, conocer, comprender y entender a Jesús. No siga más distraído. La ciencia está en Jesús. La sabiduría está en Jesús. El misterio está en Jesús. Enfóquese en Jesús. De aquí en adelante tendremos información maravillosa, súper maravillosa acerca de Jesús. Necesitamos definir y dejar bien en claro que Jesús, que es el yo soy, es el camino. Ya vimos que el camino es la escalera de la que Jacob nos habló, la escalera que Cristo mismo expresó. Compare Génesis 28:12 con San Juan 1:51 y ahí ve usted que dice la misma cosa. Pero antes de nosotros entrar en más detalles con relación a Jesús, como el puente, la escalera, el camino que nos une con Dios, necesitamos, por amor a los que no estuvieron o por amor a cada ser humano,
Necesitamos dejar bien en claro que este personaje llamado Jesús, que dice yo soy, es completamente un ser divino que se hizo humano. Estamos tocando el concepto de divino humanidad de Jesús, divino y humano, y necesitamos mostrar un poco más de evidencias para que quede claro en su mente quién es Jesús. Es Dios que se hizo hombre. Tomaremos algún tiempo para ver estos pasajes y entonces empezaremos a tocar el tema de camino. Y cuando ya leamos el valor gramatical de la palabra camino, entonces comenzaremos un estudio hermoso acerca de qué significa unigénito. Y luego, si Dios lo permite, trabajaremos con la palabra primogénito. ¿Qué significa primogénito? Porque los escritores bíblicos utilizaron protótocos. ¿Qué significa esa palabra? Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Estamos dejando que la Biblia se explique ella misma. Bíblico, estamos usando solo la Biblia. Gramático, usando las palabras de la Biblia e investigando el significado de esas palabras y los lugares donde se usa la palabra y con qué objeto se usa esa palabra en el contexto donde aparece. Y número 3, estamos utilizando el método bíblico gramático descriptivo porque es la Biblia que se explica a sí misma. No hay que ayudarla, pero hay que investigarla y descubrir los tesoros que ella contiene. Bien, trabajemos con esta primera o con esta continuación de lo que ya iniciamos en el tema anterior. Jesús divino, divino humano. ¿Dónde están las evidencias? Vamos a hacerlo rapidito a ver si el tiempo nos permite completar toda esta sección para que en la próxima entrega, si Dios lo permite, trabajemos con la palabra unigénito hasta donde haya que trabajar. Y luego nos gozaremos con la palabra primogénito hasta donde haya que trabajar. No tenemos ni prisa ni presión y le damos gloria y alabanza a Dios. Comencemos. Cuando leemos la Biblia, ya descubrimos en San Juan 1:1, donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Claramente dice que Cristo es un ser divino. Y ya veremos en el versículo 14, cuando dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. En San Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya leímos en Isaías 7:14, donde nos habla de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahora Mateo 1:23 dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios se hizo hombre. Vimos Isaías capítulo 9, versículo 6, donde dice, un niño nos es nacido, un varón nos es dado, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, hablando de Cristo Jesús, el nacimiento de Jesús. Ya leímos Romanos capítulo 9, versículo 5, donde dice el apóstol Pablo que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. San Juan capítulo 20, versículo 28, Tomás le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. El incrédulo Tomás, el terrible Tomás, el Tomás, ahora declara públicamente y reconoce que Cristo es Curios, Señor. Lo está igualando con el Padre Celestial. Recuerde, eso lo hemos dicho una y otra vez, según el Salmo 110, versículo 1, donde David escribe, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. En San Mateo capítulo 22, específicamente el versículo 44, Cristo dice claramente que Él es el Cristo, el descendiente de David, pero David le llama Señor. Cuando dice el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ya veremos en un momento la comparación entre Jesús y el Padre y los textos maravillosos que tenemos que leer.
Cuando usted sigue leyendo en la Biblia, descubre nada más y nada menos que en el Salmo 2, versículo 1 al 3, donde se presenta Jehová y su ungido, Jehová y el Mesías. Cristo es el Mesías. Y si usted lee en Isaías capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52 y capítulo 53, descubre a Jesús como el siervo sufriente y lo descubre escribiendo esos 4 cantos junto con el Padre Celestial. Y después usted encuentra a Jesús muchísimas veces relacionado con Dios. Tito capítulo 2 versículo 13 habla de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Abiertamente, declaradamente, el título, el nombre que se le da a Jesús de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 8, usted recuerda, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, mas del Hijo dice, de Jesús dice, tu trono, oh Dios. Un reconocimiento claro de que Cristo es un ser divino. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 20, Juan nos habla de que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué está diciendo Juan? Que verdaderamente es un ser divino. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Y es hermoso, este pasaje es hermoso. Por favor, vamos a leer este pasaje. Segunda de Pedro 1:1. El apóstol Pedro, que estuvo tan cerca de Jesús, el apóstol Pedro, que tuvo una relación tan hermosa y estrecha con Jesús, nos habla, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, y ahora dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La justicia de nuestro Dios y Salvador. Está reconociendo a Cristo como un ser divino y como nuestro Salvador. San Juan capítulo 10, versículo 33. A Cristo entonces lo acusaron, lo señalaron, y también es interesante leer este pasaje. San Juan capítulo 10, versículo número 33. Necesitamos, amigo, amiga, hermano, hermana, leer más la Biblia. Vuelva otra vez sobre sus pasos. Cómprese su libreta, cómprese su lapicero y vuelva a escuchar esos sermones que ya hemos presentado y siéntese para estudiarlos. Escriba los pasajes, léalo en la Biblia, ayude su cerebro a desarrollarse. El estudio, hay un pensamiento hermoso que dice, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. Mientras más estudie la Biblia, mientras más la lea, su mente se hace más poderosa, porque está leyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios contiene la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esa palabra imparte poder, engendra vida, la misma vida de Dios. Te da vida. Si tu mente la expone a la Biblia, entonces tu mente recibe la bendición del poder que hay en la palabra de Dios. Te cambia y transforma la mente. Te fortalece la mente, no importa cuántos años tenga. Y si se te ocurre comprar otra libreta y escribir los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, entonces es que se arma lo bueno. Ese cerebro se te desarrolla como si fuera un muchachito o una muchachita. Bueno, ahí tiene la motivación. San Juan capítulo 10, versículo número 33. Dice Juan capítulo 10, versículo 33,
Dice la palabra de Dios. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Cristo estaba muy consciente de quién era Él y estaba consciente que Él era un ser divino que se hizo hombre. Imagine, piense por un momento, nada más por un momento, piense esto por un momento. ¿Cómo es que dedicamos tanto tiempo a otras cosas cuando el centro de la ciencia de la salvación, el eje de la ciencia de la salvación es Jesús? El universo entero está empeñado en conocer más a Dios y la tierra se convierte en el centro de estudios y descuidamos los que vivimos aquí, descuidamos el santo privilegio de conocer más a Dios a través de Jesús. Pero ¿qué es esto? La razón de ser de la vida es Jesús. El centro de todo es Jesús. Y la tierra la han convertido en el punto de estudio para que conozcan más a Dios a través de Jesús. Y nosotros descuidamos eso. Pero qué barbaridad. Solo estamos empeñados en la salvación. Pero ¿qué cosa es la salvación? Es Jesucristo. Permite el cielo que el Espíritu nos ilumine la mente con su palabra y nos despierte de este sueño espantoso. Y me gusta cuando Pablo dice en Romanos capítulo número 13, versículo 11, hablando de este sueño, él dice, y esto, Romanos 13, 11, que es ya tiempo, dice él, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amigo, amiga, despierte su cerebro. Lea la Biblia. Amigo, amiga, el tiempo es tan ajustado que necesitamos leer más los evangelios. Enfoquémonos rapidito en leer los evangelios y las cartas del apóstol Pablo. Necesitamos urgentemente conocer más a Jesús. No es solo escuchar más de Jesús, no. Conocer a Jesús. Y es lo que estamos haciendo. La eternidad no es suficiente para estudiar a Jesús. Y aquí vivimos perdiendo el tiempo. Cuando vivimos, ¿qué? 100 años. Le voy a dar 500, viva 500 años. Y usted no ni toca, ni siquiera puede raspar por arriba la ciencia del conocimiento de la persona de Jesús. Y mire con estos 80, 90, 100 años que nos dan, qué descuidados somos. Necesitamos enfocarnos en esto. Vuelva sobre sus pasos. Comience allá con la serie La familia en Cristo. Empiece desde el sermón 1 y mire esos 100 sermones. Y luego siga con todos estos y siga avanzando. Pero siéntese y lea y ore para que el Santo Espíritu le ilumine la mente con todos estos versículos de la Biblia. Bien, ahora necesitamos hacer una comparación entre Cristo y el Padre. Recuerde, estamos trabajando con el San Juan capítulo 14, versículo 6, donde Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pudiéramos decir que Cristo dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino es por mí. Estamos trabajando primero con camino y ahora estamos dando un toquecito a yo soy. Porque si usted entiende yo soy, entonces entenderá todo el valor de camino. Y luego tenemos que estudiar la palabra verdad. Y al final un poco más de la palabra vida. Si Jesús es todo eso, amigo, yo le pregunto, Dios mío, ¿le parece que ya es tiempo de levantarnos del sueño? ¿Le parece que ya es tiempo de orar más? Y si es preciso hablar con el médico, su doctor, y decirle qué puede hacer para ayunar, para que la mente se le aclare. Recuerde que el hijo pródigo se le fue la borrachera de riqueza, se le fue el demonio de la avaricia, el demonio de la codicia, cuando pasó hambre, cuando no tenía que comer. Cuando no tenía que comer tuvo que ayunar y entonces la mente se le aclaró. Ore a Dios que le aguante ese apetito. Y entonces hable con Dios y investigue, busque y hable con el médico.
con su médico y dígale, yo quiero ayunar. Y entonces después hay 1000 maneras, 1000 formas de hacerlo, para que su mente se aclare, para que el Espíritu Santo le haga entender la Biblia, para que el Espíritu Santo le cambie la mente y le dé la mente de Cristo. Y entonces logremos este conocimiento de la palabra de Dios. Es un asunto serio, amigo. Esto no es una empresa o un negocio que usted puede perder. No, no, no. Si usted perdió esto, lo perdió todo. Porque si usted no tiene a Jesús, no tiene la vida. No importa lo religioso que usted sea o lo religiosa que usted sea. Necesitamos conocer a Jesús. Veamos ahora la relación Cristo y el Padre. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 5, versículo 23. Honrar al Hijo es honrar al Padre. San Juan capítulo 5, versículo 23. Cristo y el Padre. Dice el verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Cristo se está colocando en una posición de igualdad con el Padre, como ya hemos hablado hace un momentito. Número 2, San Juan, capítulo 14, versículos 7 al 9. Ver a Cristo es ver al Padre. Dice Juan 14, 7 al 9. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo me dice usted a mí que está aprovechando su tiempo cuando no está enfocado en Cristo Jesús? ¿Qué puede ser más importante en la vida de una criatura en el universo que conocer al Padre Celestial? Aquí dice claramente, conocer a Jesús es conocer al Padre. Dice el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amigo, amiga, mi pregunta para usted, ¿conoce usted a Jesús? Hay un verbo en griego, el verbo ginosko, que habla de un conocimiento por experiencia, un conocimiento vivencial, un conocimiento cotidiano. San Juan 17, versículo 3, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo vino a la tierra, se hizo hombre, aunque no tenía tendencia al pecado como nosotros, pero lo probaron y lo tentaron porque podía caer. Vino a la tierra, vivió entre nosotros, nos mostró al Padre. El universo entero entonces tuvo un conocimiento más completo, más hermoso acerca del Padre. Vino y mostró, bendito sea Dios. Pero ¿cómo podemos ser tan descuidados de un tesoro tan grande? Y distraernos con aquello, con lo otro. Déjese de bobería, enfóquese en el Señor Jesús. Qué vergüenza llegar al cielo para empezar a aprender de Jesús. ¿Pero qué es esto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que todo el tiempo que dediquemos a estudiar a Jesús, estamos aprendiendo y conociendo al Padre también. Estamos entrando en la dimensión más hermosa que puede entrar una criatura. Conocer a Dios. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24.
La Biblia es un manantial. La Biblia es un manantial. La Biblia es un manantial. Es hermoso como lo dice Dios. Es hermoso como lo dice Dios. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas, dice Dios, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué nos está diciendo Dios? Lo más importante, lo más trascendente en tu vida es conocerme. ¿Qué dice Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, ¿por qué perder el tiempo en otras cosas? Cuando usted es un ser humano como yo, que dentro de poco se acaba el tiempo y se fue, y ya, se fue. Nos fuimos, se acabó este relajo. No pierda su tiempo, compadre. Cuando usted va a un banquete, pero a un banquete, y en el banquete usted se para y mira. Imagínese que en el banquete han servido ¿qué? Vamos a decir que sirvieron 60 artículos distintos. 60 comidas diferentes. ¿Usted se va a comer las 60 comidas? No. Entonces usted tiene que tomar una decisión. ¿Qué es lo que voy a comer? Porque no puedo comer de todo. Aunque usted le ponga un poquitín de cada cosa al plato, va a necesitar por lo menos 20 platos. Entonces sí, la Biblia es un manantial lleno de comidas como usted no se imagina. Pero le están diciendo que el plato exquisito y especial se llama Jesucristo. Y le están diciendo, la misma Biblia le dice a usted, en el Salmo número 90, dice Moisés que, vamos a leerlo, Salmo 90, Moisés ya tenía 80 años cuando Dios vino a hablar con él. Y Moisés sabía cómo era la vida del ser humano. 80 años significa que ya sabía que sus días estaban contados. Dice el Salmo 90, versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La Biblia dice que el periodo de vida de un ser humano normal son 80. Si usted tiene 85, 84, dele gloria a Dios que se pasó de la parada. Ahora la pregunta es, ¿por qué está esperando Dios por usted que ya se pasó de la parada? ¿Qué significa eso? Que no ha cumplido ni ha completado su misión en la tierra. Porque si la hubiera completado una de dos. O se lo llevan al cielo vivo como a Elías y a Enoc, o se muere. Pero usted ni está en el cielo ni está muerto. Está vivo, entonces se supone que usted no ha cumplido su tarea. Ay, mamá. Vaya donde Jesús. Moisés tenía 80 años y no había cumplido su misión en la vida. No había cumplido el propósito de su vida. No había vivido para lo que Dios lo creó. Que tengo 90 años. Pero vaya y pregúntele a Dios si usted cumplió su misión. Que ya me jubilé. ¿Y eso qué significa? Bendito sea Dios. Amigos, si estamos vivos, es porque todavía falta. Si estamos vivos y no nos han llevado al cielo, es que no hemos cumplido la misión. No hemos cumplido la misión. Si la edad del hombre son 80 años, son 70 y los más robustos 80, entonces significa que tenemos que apurarnos. ¿En qué? En conocer a Jesús. ¿En qué? En profundizar en Jesús. ¿En qué? En llenarnos del conocimiento de Jesús para que a través de ese conocimiento descubramos a Dios y el Santo Espíritu venga y nos guíe por el camino correcto en el cumplimiento de la misión. Recuerde, Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
No está esperando que usted haga. Cristo dijo en San Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Entonces rindámonos al Señor, dejémonos esta habladera y esta discutidera y esta razonadera. Tranquilo, sometámonos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá, dice Santiago. Enfoquémonos en Jesús. Amigo, enfoquémonos en Jesús. No vamos a vivir 2 veces en este mundo, una sola vez, es esta vez. Y si usted tiene 60 años como yo, saque cuenta. Según este cálculo de Moisés, bueno, faltan 10. Y si hacemos ejercicio y nos alimentamos bien, pues faltan 20. Pero aunque falten 5, o falten 2, o falten 3, o falten lo que Dios quiera, vamos cada día a ocuparnos en conocer, comprender y entender a Jesús. Es la clave. Ya hemos leído una y otra vez Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. En Jesús se encuentran atesorados todos los, valga la redundancia, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando la Biblia dice eso, significa que el universo entero está enfocado en Jesús, en conocer, comprender y entender a Jesús. ¿Por qué estamos tan remisos y por qué somos tan descuidados? El tesoro de los tesoros, el máximo tesoro, el sumum tesoro está en Jesús y nos han brindado en bandeja de plata y de oro y plata. Aquí tienen para que conozcan a Jesús. Y entonces, lo interesante viene ahora, nos dan todo ese acceso o derecho a ese conocimiento para que se cumpla en nosotros Efesios 3:10. ¿Para qué propósito? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de usted y de mí, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Usted se imagina, usted y yo conociendo más de Jesús, entendiendo más de Jesús, comprendiendo más de Jesús, llenando el conocimiento de Jesús, para que entonces por nuestro testimonio, por nuestra vida, le demos a conocer a todo el universo. Nos convertimos entonces en un espectáculo, en un show. Nuestra vida entonces, ¿qué Hollywood ni Hollywood? Nuestra vida entonces se convierte en verdadera actuación viva para todo el universo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y al cosmos, al universo. Es más que un asunto de religión, amigo. Es un asunto de relación. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Ver a Cristo es ver al Padre. Número 3, conocer a Cristo es conocer al Padre. Como leímos hace un momento, San Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Usted puede leer todo lo que usted quiera, bueno, es su derecho, pero amigo, jamás usted será igual. Si lee, investiga, aprende y conoce más de Jesús, número 1, en la Biblia. En la Biblia. Y número 2, lea esos 4 libros que le estoy diciendo. Lo curioso con Dios es que lo más profundo, lo más trascendente, Dios se lo pone más fácil y la gente se confunde. Por ejemplo, la Biblia, usted tiene la Biblia en su casa. Por ejemplo, esos 4 libros que le he mencionado y le he hablado. 1, el deseado de todas las gentes. 2, palabra de vida del gran maestro. 3, el discurso maestro de Jesucristo. 4, el camino a Cristo. Ay, pero es tan fácil conseguir esos libros. Precisamente por eso es fácil. Es nada más entrar al internet y poner estos títulos y copiarlo y tenerlo en su aparato electrónico. Ya así de fácil. Y empezar a leerlos. Pero usted jamás será igual si lee esos 4 libros. Usted jamás será igual. Jamás podrá ser igual si lee esos 4 libros. Y cuando lo va leyendo se da cuenta que todo es la Biblia. Todo es la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. La Biblia.
Es posible que algunos estén preguntando, ¿puede decir los títulos, pastor, otra vez? Con mucho gusto. Número 1, el deseado de todas las gentes. Es una biografía de Jesús. Número 2, palabras de vida del gran maestro. Es un estudio de las parábolas de Jesús. Recuerde que Cristo habla en parábola más que cualquier otra cosa. Número 3, el discurso maestro de Jesucristo. Es un estudio, un análisis del Sermón del Monte, que es la carta magna, la constitución del reino de la gracia de Jesús. Y número 4, el más chiquitín, el camino a Cristo. Es un trabajo acerca de la salvación, cómo funciona la salvación. 4 libros. Lea esos 4 libros con la Biblia, o lea la Biblia con esos 4 libros, y su vida será otra historia. Pruébelo. Número 4. Creer en Cristo es creer en el Padre. San Juan capítulo 12, versículo 44. Juan 12, 44. Dice la palabra de Dios, Juan 12, 44. Mire qué cosa linda. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Oiga eso. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Número 5. Cristo hace lo que hace el Padre. San Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que dé hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Se puso al mismo nivel que Dios el Padre. Número 6. Cristo resucita a los muertos igual que el Padre. San Juan capítulo 5, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús resucitó a los muertos, tiene poder para resucitar los muertos. Número 7. Cristo tiene vida en sí como el Padre. San Juan capítulo 5, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Recuerde que Jesús se somete al Padre cuando viene a la tierra. Adopta un título por un decreto. El título es Hijo de Dios. Salmos capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Un título por un decreto. Número 8. Todo lo que el Padre es, todo lo que tiene el Padre es de Cristo. Juan 16, 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Póngase a pensar por un momento. Cristo dio la vida por usted. Si Cristo dio la vida por usted, entonces Cristo entregó todo lo que tenía, todo lo que tiene. Y si Cristo entregó todo lo que tiene, está entregando todo lo que tiene el Padre. Por eso en Cristo, bendito sea, en Cristo Dios nos lo dio todo. Se quedó en bancarrota. Entregó todo por mí. ¿Cómo no lo voy a amar? Lo dio todo por mí. ¿Cómo no lo voy a amar? El amor engendra amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Necesitamos conocer a Dios y la única forma es a través de Jesús, porque ha descuidado su relación con Jesús. Siéntese un día con usted mismo y pregúntese cuánto sé acerca de Jesús y se quedará con la boca abierta. Porque generalmente va a contar lo que alguien le dijo. No. Vaya usted mismo y conozca a Jesús. Cristo y el Padre son uno. San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Ya hemos explicado esto muchas veces. ¿Qué significa uno? Mire San Juan
San Juan, capítulo número 17. Mire lo que dice el Señor Jesús. La expresión uno significa propósito, meta, fin, objetivo. Ya estudiamos esto una y otra vez en Génesis, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dijo Adán? Dice, por tanto, dejará al hombre a su mujer dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ejad, una sola cosa. Pero mire ahora qué interesante. Ejad en hebreo significa que tienen el mismo propósito, la misma meta, el mismo blanco, el mismo fin. Están unidos en un solo propósito. Yo y el Padre uno somos, tenemos el mismo propósito, la misma meta, el mismo fin. Y ahora Dios quiere también que usted y yo seamos uno en Cristo y en el Padre. Mire qué cosa linda. Que tengamos el mismo propósito, la misma meta, el mismo fin. El plan de salvación, que nos unamos para ser instrumentos de salvación a toda la humanidad. Mire lo que dice lo que dice Jesús en San Juan 17. Dice el versículo número 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nos unimos unos con otros y nos unimos a Jesús y nos unimos al Padre, la gente creerá. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, dice Jesús, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y dice Jesús, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, Jesús está orando y rogando porque hay una relación tan íntima, tan estrecha, tan profunda entre usted y yo, entre nosotros, pero también entre nosotros y Jesucristo, pero también entre nosotros, Jesucristo y el Padre Celestial. Imagínese una vida fundida, una vida llena de Jesús y del Padre Celestial. ¡Qué maravilla de maravillas! ¡Qué maravilla de maravillas! ¡Qué maravilla de maravillas! En San Juan capítulo 14, versículo 4 dice Jesús, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. En el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora oiga qué cosa linda. Vamos a poner esto más hermoso para terminar. Oiga qué cosa linda. Jesús dijo en San Juan 1:51 y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, la escalera, el camino, el puente. Hechos 16:17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian
el camino de salvación. ¿Quién está hablando? Una muchacha. ¿Quién está hablando a través de la muchacha? El demonio, el diablo. Sabe que Cristo es el camino de la salvación. Hechos capítulo 18, versículo 25-26. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolo. Entonces vinieron Priscila y Aquila y le dijeron, espérate muchacho, ven acá, mira, te falta ajustar estas cosas que tú no sabes. Y entonces le instruyeron más acerca del camino, acerca de Jesús. Hechos capítulo 19, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. ¿Sabes lo que significa maldecir el camino? Maldecir a Jesús. Hechos capítulo 24, versículo 14. Pero esto te confieso, dice Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¿A quién se refiere Pablo? A Jesús. Dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Se le llamaba camino a Jesús y a la predicación del Evangelio. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 15, versículo 21. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, al cual amó el premio de la maldad. Desgraciadamente, eso está pasando en nuestros días. Se han convertido muchas veces los asuntos espirituales, los asuntos cristianos en un negocio. Han hecho marketing y esto es criminal. Y algún día el Señor pedirá cuenta. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Recuerde, cuando la palabra llega, San Mateo capítulo 12, cuando la palabra llega, limpia a la persona, limpia la casa, pero está vacía. Vacía, arreglada y adornada, pero vacía. El demonio que fue sacado de esa casa, dice Jesús, San Mateo capítulo 12, versículo 43 en adelante, que cuando viene encuentra la casa limpia, vacía, adornada. Dice, espérate, y va y busca otros 7 demonios peores que él. Y vueltos se meten en esa casa. ¿Quién es la casa? El ser humano. Si usted conoce la palabra de Dios, si está entendiendo y comprendiendo la Biblia, no dé un paso atrás, siempre dé paso al frente. Prepárese, como hemos dicho a otro, prepárese, organícese y al final entréguese a Jesús a través del santo bautismo para que su casa sea llena del Espíritu Santo y esos espíritus malos se hayan ido para siempre. Hebreos capítulo 9, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Usted sabe lo que pasó cuando Cristo murió. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Se acabaron los sacrificios en la tierra. Usted sabe lo que pasó en el año 70. Destruyeron el templo en Jerusalén. Y ahora está Cristo ministrando en el verdadero templo, el original. Y allá es nuestro sumo sacerdote. Lee Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 10, versículo 10.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es más que sabido que Cristo aceptó que lo adoraran. San Mateo capítulo 2, versículo 11. Los sabios de Oriente adoraron al niño. San Mateo capítulo 14, versículo 23. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. San Mateo capítulo 28, versículo 9, versículo 17. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y cuando le vieron, versículo 17, le adoraron, pero algunos dudaban. Estaban tan impresionados que, ¿será cierto esto? Hebreos 1:6 y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Definitivamente, Cristo es un ser divino que se hizo hombre. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es la única vía de acceso a Dios. Hechos 4:12 es el único en el que podemos encontrar la salvación. Entonces, ¿por qué descuidamos tanto estudiar a Jesús? Conocer, comprender y entender a Jesús. Amigo, amiga, levante la mano conmigo y expresémosle sinceramente a Dios 2 cosas. Primero, que nos perdone por haber descuidado por tanto tiempo el conocer a Jesús. Y número 2, que nos rendimos al Espíritu Santo para que venga a nuestra vida y produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y nos inspire para conocer y amar a Jesús. Levante la mano conmigo y expresemos esto a nuestro Padre Celestial. Querido Padre Celestial, levantamos la mano para pedirle, número 1, que nos perdone por haber sido tan indiferentes y descuidados en nuestra relación con usted, en nuestra comunión con usted, y por haber descuidado por tanto tiempo el conocimiento y el aprendizaje acerca de la persona de Jesús. Pedimos perdón, Señor. Y ahora, Padre, le damos gracias por todo lo que ha hecho y nos ha dado. Y le entregamos a usted, en la persona del Espíritu Santo, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Y le damos todo derecho legal espiritual al Espíritu Santo que venga y produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, haga que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros un amor poderoso hacia usted. Que usted sea el primero y el principal en nuestra vida. Dios, haga que le amemos. Señor, que no seamos mercenarios. Servirle o rendirle un tributo a cambio de una paga. No, no, no. Padre, llénenos con el amor que usted tiene, que lo da todo, que lo entrega todo. Dios, haga que le amemos poderosamente. Nosotros lo pedimos diciendo, gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, transfórmame, es mi deseo.